Ya, ahora sí. Entonces, un segundito, está cargando. Ya, ahora sí. Entonces, lo que ustedes en realidad van a tener que presentar, bueno, obviamente vamos a ir avanzando esto, pero por el tema de examen y que veamos cada el 29, yo creo que lo vamos a aplazar un poco más por el tema de que necesito explicarles bien esto para que comprendan. Entonces, la entrega no va a ser el 29, ¿sí? El próximo miércoles vamos a quedar cuando vamos a entregar el primer avance, obviamente ya aumentando ciertos puntos. Eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un plan director donde básicamente nosotros vamos a reunir aspectos muy generales de la empresa, en este caso de la que ustedes han elegido, si es que quieren Unitep o X empresa que ustedes hayan seleccionado, eh, no en un plazo mayor a 5 años, ¿sí? Esto básicamente, este tipo de plan nos permite conocer a cabalidad el tipo de empresa, las actividades, las acciones, el tipo de personas que están desarrollando diferentes actividades dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, en esta primera parte lo que yo voy a hacer es indicarles ciertos aspectos y después tengo, ahora sí les voy a mostrar esto, se desconfigura. Y después tengo como que el ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que llegar a hacer. Todo esto es teoría para que me entiendan. Ahora sí. Entonces, básicamente desde aquí nosotros empezamos a presentar el proyecto, ¿sí? El índice obviamente va a tener el título provisional, que en realidad va a ser dependiendo de lo que nosotros saquemos. El resumen también se hace el último. Y en esta parte del problema lo que nosotros habíamos dicho es que primero hacemos un análisis y después de eso descubrimos o determinamos el problema. En este tipo de planes nosotros hacemos el árbol de problemas para determinar en rasgos generales qué es lo que está pasando en la empresa, ¿sí? Donde el tronco en realidad llega a ser el problema central, las ramas son los efectos y las hojas en este caso serían los efectos secundarios, ¿sí? Y las causas van a llegar a ser las raíces. Entonces el problema se va a desarrollar en torno a las causas y en torno a los efectos. Obviamente eso vamos a avanzar más a detalle. Y en primera instancia esto nos permite conocer de manera general qué es lo que podría estar pasando en nuestra empresa. Y esto nos va a permitir a nosotros que desarrollemos un análisis de la situación muchísimo más marcado y enfocado, porque el árbol de problemas se hace como que en una reunión grupal para la toma de decisiones cuál es el problema, ¿sí? Luego hacemos una lluvia de ideas y demás. Y aquí está lo que habíamos dicho, esto de los antecedentes, que básicamente se va a enfocar en toda la información que ustedes están sacando, todos estos puntos de acá, y el análisis del entorno, que en realidad es lo que más nos importa y que nosotros ya empezamos a trabajar sobre el avanzado, ¿sí? Aquí determinamos cuál es el sector y cómo se comporta la empresa, ¿sí? Y cómo estamos actualmente respecto a la competencia, que es muy importante conocer. Entonces desarrollamos el análisis del entorno general, del específico, de aspectos institucionales que básicamente son más acciones empresariales, resaltando las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Después hacemos un análisis del público también, que ahora es importante porque consideramos a todos los que están dentro de nuestra empresa y también a los que están fuera de la empresa, que serían los clientes. Y en base a toda esa información, como ya habíamos dicho, podemos desarrollar un análisis DAF, ¿sí? Ahora, si ustedes desean, como no sé quién me ha preguntado en la anterior clase, si el análisis DAFO es uno y el análisis CAME es otro. Después de esto, si es que gustan, eso no va a estar obligatorio hacer, pueden desarrollar también un análisis CAME. En torno a eso, ustedes me van a definir el público al cual se está dirigiendo la empresa y en base a eso ya vamos a plantear los objetivos y la estrategia y vamos a empezar ya a diseñar esta estrategia, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros resolveríamos más o menos en rasgos generales este problema?
¿sí? Una vez que hemos fijado todo esto, obviamente vamos a la elección de, en este caso sería la ejecución, ¿no? El monitoreo que habíamos hablado, y finalmente ponemos todos los beneficios en diferentes aspectos que este plan va a contribuir a la empresa, ¿sí? En resumen, es todo lo que vamos a llegar haciendo a lo largo del semestre hasta el fin del semestre. Entonces tenemos aproximadamente mes y medio para desarrollar todo esto, ¿sí? La primera parte es sumamente fácil porque es en relación a información que ustedes necesitan, que ustedes requieren, y como les decía, va a depender de con qué empresa ustedes quieran trabajar, ¿ya? Entonces más o menos ya tendrían que tener claro. El día viernes, bueno, sí, no creo el día viernes por su examen, pero sí el próximo miércoles, que sería el 29, ya les voy a dejar hasta qué, o sea, les voy a indicar y les voy a dejar hasta qué parte ya me tienen que entregar, y van a tener una semana entera para presentarme su primer avance. Más o menos yo asumo que ese primer avance va a ser el 6, ¿sí? Entonces va a ser esa la manera en la que vamos a ir trabajando este segundo parcial. Cabe resaltar que este proyecto en realidad para el examen final va a ser la entrega del proyecto final y la defensa, ¿sí? Ese sería su examen final del tercer parcial. Sin embargo, a lo largo que va pasando este mes y medio voy a ir calificando como entrega de tareas, como entrega de trabajos, para que tengan notas en el segundo y bueno, mismo en el tercero. Saben que la diferencia de tiempo entre segundo y tercer parcial es aproximadamente 2 semanas, y eso quizás en este caso sea de igual manera por la cuarentena y demás. Esperemos ya volver para ese entonces, y es así como vamos a trabajar. Por el momento, ¿tienen dudas sobre esto? Dime. Sobre el análisis, ¿solo tenemos que hacer uno o entendí mal? ¿Cómo? No te entendí. Usted dijo que había 2 análisis, ¿solamente tenemos que hacer uno o ambos? Depende de ustedes. Que hagan el FODA está súper bien, pero el FODA obviamente tiene que desarrollarse con el cruce de las variables para determinar el problema exacto. Ese problema, después de que ustedes hayan desarrollado el FODA, van a comprobar con el árbol de problemas inicial que habían hecho, ¿sí? Porque eso les puede brindar mayor información de qué es lo que les está pasando de una manera más racional, añadiendo ciertos términos objetivos. Entonces, en el trabajo está bien que solamente desarrollen el análisis FODA. En caso ustedes quieran desarrollar el siguiente análisis que les había hablado, que es el CAME, pueden hacerlo, pero obviamente como que más nota les va a dar, pero no está dentro de los requerimientos mínimos del trabajo, porque es como que aplazar y desarrollar sobre lo mismo. Prefiero que seamos un poco más concretos, porque este tipo de plan no es, yo que sé, 30, 40, 50 páginas. A lo mucho ustedes van a desarrollar unas 15, 20 hojas, exagerando, porque este plan es algo más concreto. Por eso, como les digo, si ustedes gustan, hacen los dos, pero sin embargo, los requisitos mínimos es solamente desarrollar el FODA. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Michael, Rosy, Sara. Todo claro. De todas maneras, esto les voy a indicar con mayor precisión ya la próxima clase. Entonces, por favor, recuerden, la entrega que quedamos que iba a ser para el 29 se va a aplazar para el 6 de mayo, o dependiendo de cómo están, para el 8. Eso vamos a determinar el próximo miércoles. Entonces, el próximo, el 29 que habíamos quedado, no hay entrega de trabajo, ¿sí? Porque
recién he terminado anoche de estructurar bien este documento, porque prácticamente es una mini guía para ustedes que les va a permitir desarrollar de mejor manera el proyecto. Y entonces no hay entrega el próximo miércoles. Por favor, eso anótense bien. Y el próximo miércoles vamos a determinar la fecha exacta, si entregamos el miércoles 6 o el viernes 8 de mayo, nuestro primer avance, obviamente no todo, solamente el primer avance. Lo que sí quisiera que me determinen hasta este viernes, hasta el 24, antes de que demos nuestro examen, con qué empresa van a trabajar, o con quién tienen más o menos una idea para trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para que en base a eso igual veamos la manera en la que vamos a extraer la información y, y así. Entonces ustedes tienen que decidir hasta el día viernes eso, por favor, antes del examen me van a avisar. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar el examen? Yo, como todas las clases, les voy a mandar el enlace en Meet. Entonces, antes del examen sí o sí nos debemos conectar al Meet todos, ¿sí? Esto porque es disposición de la universidad, porque yo les tengo que mandar indicaciones de cómo es que se va a desarrollar su examen en torno a lo que hemos quedado, ¿sí? Y paralelamente para ver el tipo de asistencia y demás. Ustedes obviamente van a tener de 9:45 a 11:15 la disposición y habilitación de su examen. Sin embargo, van a tener un periodo determinado o limitado para realizarlo. Tienen una hora para desarrollar todo el examen, pero puede que solamente 30 minutos les habilite el examen. Entonces ustedes tienen que ir midiendo eso y por eso es que es necesario que nos conectemos a Meet para que yo les dé estas indicaciones y asimismo ustedes ya me den el nombre de las empresas con las que van a trabajar el proyecto hasta el fin del semestre. No sé si tienen alguna duda al respecto. Dime. Yo estaba pensando en trabajar con una empresa o con la empresa de Nintendo, o tiene que ser una empresa nacional. O sea, ustedes, como les dije, pueden trabajar con la empresa que ustedes quieran. Consideren que ustedes necesitan la información más exacta posible para poder desarrollar o determinar el problema. Entonces, en ese caso, preferiría que trabajen con algo más inclusive local, porque se les va a facilitar Ahora, si en la empresa que tú has visto en esto de Nintendo, has googleado y has visto que hay suficiente información para que tú vayas a plantear un proyecto, adelante, pero lo que quiero es información concreta. Entonces eso tendrías que determinarlo vos. ¿Alguna otra duda? Creo que ninguno. Entonces, esto vamos a empezar ya a avanzar el próximo miércoles para que ustedes ya me realicen la entrega la siguiente clase. El 1 de mayo no creo que tengamos clases por el feriado, entonces van a tener como que más tiempo. Ahora, nos enfocaremos en el tema del examen. Ustedes ya tenían el banco de preguntas hace como una semana y media aproximadamente. Entonces asumo que ya están estudiando para el examen y que tienen dudas al respecto. Necesito que aprovechen esta clase previa al examen en su totalidad para que podamos ya desarrollar todo nuestro examen de manera correcta. Entonces, dudas. Chicas, chicos, necesito, en este caso, chicas, dudas. Michael, Rosie, Sara, Tati.
¿No tiene ninguna duda? Elige. Dime. En el banco de preguntas hay una pregunta que dice, describa la jerarquía de necesidades según Abraham Maslow. ¿Ya? ¿Ok? No la entiendo muy bien. Ya, eso creo que está aquí. Eso ahorita lo vemos. Eso está en la parte donde habíamos desarrollado el sistema psicosocial, específicamente en todas las teorías de motivación que habíamos encontrado. Entonces, dame un ratito, si no me equivoco, está acá. Sí. En esta parte del sistema psicosocial, nosotros habíamos desarrollado diferentes aspectos donde ya nos importa conocer, al igual que el sistema de metas y valores, a nuestros recursos humanos. Dame un ratito que esto termine de cargar. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros consideramos este sistema como que está compuesto por las personas y que cada una tiene una forma de comportarse diferente a la otra, ¿sí? Y esta conducta se va a ver muy relacionada con el tema de la motivación. Entonces aquí nosotros empezamos a ver cuál es la relación que llega a tener con otra persona bajo un entorno, bajo cierto tipo de presión, criterios, etc. Y la persona va desarrollando su papel en torno a eso, su conducta, ¿sí? Entonces con esto habíamos dicho que es muy importante desarrollar las diferentes teorías de motivación que son parte de este sistema psicosocial, donde tenemos en este caso 6 teorías y entre esas está esta de la jerarquía de necesidades por Abraham Maslow, ¿sí? Este tipo de teoría básicamente nos permite conocer que toda persona tiene necesidades por prioridad, ¿sí? Entonces empezamos a dividir estas necesidades por jerarquía, ya que nosotros ponemos la base, que son nuestras necesidades básicas, hasta lo más alto que sería la autorrealización. Tal cual está. Esta es la pirámide o la estructura jerárquica de las necesidades según Abraham Maslow, ¿sí? Como les decía, todo ser humano tiene que pasar por este proceso para poder llegar a la autorrealización, que sería la necesidad máxima para todo ser humano, ¿sí? Entonces empezamos. Una persona no puede cumplir o satisfacer sus necesidades de seguridad si es que no ha cumplido con sus necesidades fisiológicas. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas, en este caso son la base de nuestra pirámide, ¿sí? Son muy referentes a la comida, bebida, el sueño, alimentación, aire, que pueda sobrevivir donde está donde se encuentra el ser humano en este caso, ¿sí? Si nosotros no cumplimos con estas necesidades fisiológicas, nos morimos. Si no tomamos agua y si no comemos por un lapso de días, nos morimos. Si no dormimos, esto va a traer ciertos comportamientos que van a ser negativos y podemos provocarnos algún tipo de daño, ¿sí? Entonces las necesidades fisiológicas básicas son la base de toda estructura, porque gracias a esto nosotros vamos a poder satisfacer las necesidades de más arriba. Una vez que nosotros cumplimos con estas necesidades fisiológicas básicas, nos vamos por las necesidades de seguridad, donde aquí lo que nosotros queremos básicamente es que nosotros nos mantengamos en un estado de orden y de seguridad, ¿sí? Donde nosotros vemos estabilidad en cuanto a lo económico, en cuanto al empleo, y nosotros ya empezamos a proteger esos aspectos para poder desarrollarlos. Ahora, una vez que encontramos como que esta estabilidad económica, social y demás, nosotros vamos a querer cumplir nuestras necesidades sociales, donde nosotros como persona
necesitamos relacionarnos con otras personas, ¿sí? Aquí nosotros buscamos el afecto, necesitamos sentirnos queridos, apreciados, tener amigos, tener pareja, tener familia, pertenecer a un grupo social. Eso es lo importante de este tipo de necesidad, que nosotros siempre buscamos un aspecto afectivo y de compañía para poder participar dentro de un entorno social. Una vez que nosotros ya somos parte de este grupo, necesitamos cumplir nuestras necesidades del ego o reconocimiento en este caso, ¿sí? Que las personas con las cuales nosotros nos juntamos nos valoren y nos respeten, ¿sí? Aquí que empiecen a destacar todas las mejores cosas que yo pueda hacer para que mi autoestima crezca. Entonces aquí lo que buscamos es que nos aprecien, que nos destaquen en torno a las otras personas, tener prestigio, etcétera, ¿sí? Entonces aquí lo que añadimos es buscar que las personas con las cuales nos relacionemos nos permitan crecer nuestra autoestima gracias al reconocimiento que nos dan en torno al trabajo que nosotros desarrollamos. Y una vez que cumplimos con estas necesidades del ego, vamos para la última fase, que sería la necesidad de la autorrealización. Que según Abraham Maslow, esto es el tope, que toda persona busca esto, la autorrealización, hacer lo máximo que pueden dar, ¿sí? Básicamente es la autosuperación, que se convierte en un ideal para cada individuo. En este nivel entonces lo que nosotros hacemos es trascender, dejar huella, ¿sí? Que si nos morimos, las personas nos sigan recordando, que digan, esta persona hizo esto, creó esto, aportó de esta manera. Aquí es trascender en el tiempo. Una persona, si se consigue autorrealizar, va a estar en total esplendor, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esta jerarquía de necesidades, nosotros, ¿cómo podemos conseguir la autorrealización si no cumplimos con nuestras necesidades básicas? ¿Sí? ¿Cómo podemos dejar huella y trascender el tiempo si no dormimos lo suficiente? Automáticamente nuestro comportamiento va a variar en torno a aspectos negativos, ¿verdad? No podemos autosuperarnos o autorrealizarnos si es que la gente que nos rodea no nos reconoce como personas respetadas, si no valora nuestro trabajo, ¿sí? Ojo que esto de la autorrealización y de la jerarquía de necesidades, básicamente lo que hace es mostrar que todo individuo necesita tener esto y construir de manera estructural cada uno de estos elementos, ¿sí? En rasgos generales, de eso se trata la jerarquía de necesidades. No sé si tienes alguna duda. Todo claro. ¿Alguna otra duda? Rosy, Sara, Tatiana. La pregunta 9 no le entendí muy bien, que dice, ¿cuál es la diferencia entre acto humano, colisión y ejecución y comprobación? Ya, esto déjame buscar en qué parte está. Eso está dentro del mismo tema. Sistema adicional. Ya está en el siguiente. Eso llegaría a ser el ciclo de los sistemas corporativos en la empresa, donde según yo sí está avanzado, pero sí les expliqué esto. A ver.
habíamos hablado, no sé si recuerdan, del sistema de decisiones. Aquí está. Cuando habíamos hablado del sistema de decisiones, nosotros consideramos el sistema de planificación, de información y de control, ¿sí? Donde prácticamente se desarrollaba lo que era la toma de decisiones para dirigir la empresa como tal, ¿sí? Entonces, este sistema de decisiones se basaba en, primero, planificar con la información que nosotros tenemos, y una vez que planificamos y ejecutamos, controlamos, ¿sí? De eso se trata la decisión. Sin embargo, todo esto se va a basar en un ciclo corporativo dentro de la misma empresa como tal. Entonces, una vez que nosotros ya hemos conocido a cabalidad los aspectos de planificación, información y control, empezamos a desarrollar este ciclo de sistemas teniendo en cuenta que la naturaleza de actos y la toma de decisiones en base a la información que nosotros tenemos se van a dar en torno a diferentes, se va a dar en diferentes entornos físicos y económicos, ¿sí? Y estos entornos en realidad llegan a ser 4, ¿sí? Donde esto llega a ser parte de estos 3 aspectos. Nosotros planificamos qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer en torno a la información que tenemos, ¿sí? El qué sucede. Y todo esto nosotros lo vamos a ir cambiando, modificando en torno a lo que tenemos. Eso es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esto del acto humano, que básicamente es una secuencia lógica. El acto humano nos va a permitir considerar el mando, que básicamente sería como que dirección, jefatura, algo así, las acciones que vamos a desarrollar, y el mismo mando va a controlar estas acciones. El acto humano es la base para que nosotros tomemos decisiones, porque hay quien dice que hagamos qué y que nos van a controlar qué es lo que hagamos, ¿sí? En todo esto se desarrolla el acto humano, ¿sí? Y el acto humano básicamente se va a dar en 3 fases. La volición, por eso es que las flechitas están hacia la una a la otra. La ejecución y la comprobación, ¿sí? Y la comprobación lo llega a ser el acto humano otra vez. Entonces, una vez que tenemos claro quién dice que hagamos qué y cómo, nos vamos a la volición, donde la volición básicamente es un acto de voluntad que se va a poner en marcha de manera dirigida. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar los fines, el medio ambiente y la respuesta a la acción. Los fines porque de acuerdo a la voluntad que tenga la persona, va a poder cumplir con lo establecido. Cuando hablamos de medio ambiente, básicamente es la parte específica que tiene que desarrollar para poder cumplir el fin, y la respuesta a la acción obviamente va a llegar a ser el control que se le va a dar a toda esta estructura. Entonces vuelvo acá, el acto humano que me dice quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer, se va a transformar en un acto de voluntad, que es volición. Estas personas, que obviamente van a ser las que están destinadas a cumplir la actividad, me van a permitir cumplir mis fines de acuerdo a los recursos que van a tener en el medio ambiente, y van a tener una respuesta a la acción para ver si es que se ha cumplido o no mediante el control. Entonces, una vez que ya tenemos esta fase de voluntad, nosotros nos vamos a la ejecución. ¿Quién hace qué y dónde? ¿Sí? Nosotros no podemos ejecutar la acción si nuestros recursos humanos no tienen una voluntad para desarrollar las acciones que yo quiero, ¿sí? Entonces, cuando nos desarrollamos en la ejecución, determinamos y ordenamos la actuación de quién va a hacer qué, dónde lo va a hacer, y ya está. Aquí ejecutamos lo que en un mando nos han dicho que hagamos, ¿sí? Y depende de qué tan bien hagamos o de qué tan mal cumplamos con estas actividades, de acuerdo a la voluntad que tengan estas personas, ¿sí? Una vez ejecutamos, lo que nosotros hacemos es comprobar si es que la ejecución se ha cumplido o no, y en este caso volvemos al acto humano, ¿sí? Entonces, básicamente lo que aquí hacemos es originar estos sistemas de acuerdo a un proceso.
de iniciación, donde aquí nosotros mandamos la actividad y tiene que pasar por estas fases para ejecutarse, y bien ejecutarse va a depender de la voluntad, sea positiva o negativa, para poder comprobar si es que nosotros generalmente hemos podido tomar la decisión, ¿sí? Entonces mando el acto humano, que llegaría a ser con la abolición, que se desarrolla mucho con la persona, la actividad, que es la ejecución, y la comprobación, que es el control. Esto nosotros seguimos traduciendo bajo un sistema de planificación, información y control. La planificación en este caso sería el acto humano y la abolición, porque gracias a eso nosotros vemos qué hacer y qué no hacer. La ejecución se va a desarrollar en la información, porque en base a la información nosotros vamos a realizar la tarea, y la comprobación llegaría a ser el control. Entonces este es un ciclo de cómo es que se desarrollan los sistemas dentro de una empresa como tal, ¿sí? Acá nosotros transmitimos información, también transferimos información de los bienes o servicios que nosotros ofrecemos, los sistemas existentes dentro de la empresa, diferentes áreas, etcétera, que nos permiten entender cómo es que se toma la decisión y cómo es que se ejecuta estas actividades como tal. No sé si es que me has entendido o tienes alguna duda más. No, estoy bien, Liz. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Sara, Rosy. Sara. No, Liz, no está todo claro. Si es que tienen alguna otra duda, no hay problema. Chicos, necesito que hablen, por lo menos tenemos que pasar unos 15 minutos más de clases. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Si no, me van a hacer explicarles todo otra vez. Y la pregunta 18 que dice, no me quedó muy clara, la diferencia entre los recursos financieros, humanos, tecnológicos y logísticos. Ya. Déjame ver cómo está eso. A ver, espera, creo que está en este.
Aquí está, de administración de los recursos dentro de la empresa. Básicamente en esta parte lo que nosotros habíamos desarrollado es que toda empresa se forma por tres aspectos: los recursos, las acciones operativas y las decisiones. Donde los recursos básicamente es todo lo que la empresa necesita para poder actuar, para poder estar presente dentro del entorno, ¿sí? Lo operativo es que nosotros transformamos estos recursos en cuestiones operacionales. Aquí, por ejemplo, nuestra materia prima lo convertimos ya en nuestro producto. A las personas ya las convertimos en nuestros colaboradores, empleados, y que puedan fabricar nuestra materia prima, por así decirlo, ¿sí? Las operaciones prácticamente es la transformación de los recursos, y la decisión es la red de la toma de decisiones que se va a tomar en los diferentes niveles dentro de la empresa, ¿sí? A nivel gerencial, a nivel medio o a nivel inferior. Es que nosotros habíamos desarrollado esto en tres aspectos. Entonces, cuando hablamos específicamente de los recursos, nosotros consideramos que hay 4 tipos de recursos, ¿sí? Y asimismo, estos 4 tipos tenemos que aprender a administrarlos y gestionarlos de la manera más eficaz y eficiente para poder desarrollar nuestras acciones con normalidad dentro de la empresa, ¿sí? Nosotros no podemos desarrollar ningún tipo de acción empresarial si es que no gestionamos correctamente nuestros recursos. ¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Qué pasa si no tengo trabajadores? ¿Sí? ¿Qué pasa si no tengo material para poder trabajar? Entonces las acciones de la empresa se paran, ¿sí? Muchas empresas, por esta cuarentena en este caso, están parando porque no han administrado sus recursos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, en este tipo de recursos nosotros tenemos 4. ¿Dónde están los humanos? Los recursos humanos básicamente llegan a ser todas las personas que integran la empresa, ¿sí? Jefes, empleados, colaboradores, socios, etc. Todos los que están dentro de la empresa. ¿Qué hacen estos recursos humanos? Básicamente planean, organizan, desarrollan y coordinan a todas las personas que están trabajando internamente, ¿sí? Y esta coordinación de los recursos humanos me va a permitir conocer un desempeño o desarrollar, un desempeño eficiente de mis recursos humanos. Entonces aquí básicamente lo que yo tengo que considerar a cabalidad es que si no existen personas dentro de mi empresa, yo no puedo trabajar automáticamente, no puedo trabajar, y tengo que empezar ya a desarrollar ciertas acciones para poder, como les digo, para poder trabajar y desarrollar mis acciones con las mejores personas posibles, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir en este caso? Cuando yo me refiero a los recursos humanos, lo que tengo que buscar es contratar a las mejores personas posibles. Y esto ya se va a relacionar un poco con el video anterior que habíamos visto y lo que les comentaba, que ahora está muy de moda ver qué tipo de persona es a la que voy a contratar, y los conocimientos adquiridos, la formación profesional y demás, se convierte en un plano secundario. Porque vale más contratar a una persona que es correcta, que tiene los valores adecuados, que tiene la moral muy establecida, a que una persona que probablemente me mienta, sea corrupta, que me robe, etc. ¿Sí? Entonces, en los recursos humanos nosotros consideramos a todas las personas que conforman la empresa, y siempre y cuando estas personas se desempeñen de manera eficiente a través de la planeación, organización y coordinación. Entonces aquí también incluimos todas las técnicas para promover el desempeño, ¿sí? ¿Cómo podemos pedir un desempeño eficiente si la empresa no les brinda la situación para que puedan desarrollar, no les brinda los elementos suficientes para que puedan desempeñar correctamente su trabajo, ¿sí? Entonces, en los recursos humanos básicamente lo que hacemos es tratar de tener las mejores personas posibles, y asimismo darles los elementos para que puedan desarrollar su trabajo, sus acciones dentro de la empresa, ¿sí? Gracias a los recursos humanos, mi empresa puede llegar a tener un éxito total, porque me voy a rodear de personas que hacen
las cosas de manera correcta, de manera legal, diferenciando lo malo y lo bueno, ¿sí? En eso nos enfocamos cuando hablamos de recursos humanos. Ahora, recursos financieros. Básicamente, una empresa no funciona sin dinero, ¿sí? Una empresa necesita comprar, producir y vender. Ese es el proceso de una empresa. Compra la materia prima para poder producir su bien o su servicio y asimismo después la vende, ¿sí? Un sistema financiero, un recurso financiero, perdón, me va a permitir la supervivencia de la empresa. Entonces, si la empresa no llega a sustentarse, no puede comprar, no puede producir y no puede vender, automáticamente se cierra. Dentro de este tema financiero también tenemos que rescatar cuánto nosotros vamos a pagar a nuestros recursos humanos para que desarrollen su trabajo de manera eficiente, ¿sí? Repito, un sistema financiero un recurso financiero es un elemento clave dentro de la gestión empresarial, ¿sí? Nosotros aquí disponemos una liquidez adecuada, una solvencia precisa y también buscamos fuentes necesarias financieras que se adapten al planeamiento estratégico que nosotros tenemos como empresa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo invierto en la compra de mi materia prima en un 70% de, de mi economía? ¿Sí? Produzco con un 20%, pero mi ganancia no retorna ni al 20%, yo estoy perdiendo más de la mitad, ¿sí? Tengo un bajo cero, un menos, un porcentaje negativo. Entonces, en este caso, yo no puedo generar una supervivencia financiera. Tengo que considerar que esto es la base de la empresa. Si bien gracias a las personas nosotros podemos actuar, sin el dinero, sin esta solvencia económica, nosotros tampoco podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Los recursos humanos son los que se encargan de comprar, producir y asimismo vender nuestros bienes o nuestros servicios, ¿sí? Entonces la supervivencia financiera se va a dar de acuerdo a la planificación, en este caso en un plan financiero, que se va a dar dentro de la empresa, ¿sí? Ahora, el aspecto económico de toda empresa igual se va a establecer a través de diferentes planes, ¿sí? Ya sea de manera mensual, trimestral. Normalmente se da de manera trimestral y anual, ¿sí? Anual, por ejemplo, con el POA, que básicamente es todo lo que yo voy a necesitar económicamente para el año. Y el POA normalmente se llega a hacer los últimos meses de cada año para un próximo año en torno a las acciones y a las visiones de mejora para la empresa, ¿sí? Una vez que yo ya considero estos recursos financieros totalmente estables, tengo que irme hacia mis recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos va a optimizar, automatizar los procesos de los recursos humanos, ¿sí? Cuando yo considero tecnología dentro de la empresa, básicamente nos va a permitir cumplir nuestro propósito de manera eficiente porque reducimos tiempos y costos. Eso quiere decir que vamos a generar productividad y preferencia del cliente, porque nosotros cuando habíamos hablado de tecnología, lo que decimos es que nosotros reducimos el nivel de riesgo al fallar cuando nosotros estamos produciendo un bien o servicio. Por tanto, el uso de la tecnología nos va a proveer un sistema más automatizado, con menos fallas, con menos errores de las personas, ¿sí? Entonces, la tecnología lo que va a hacer es transformar las ideas en información, en bienes y servicios, ¿sí? Nos permite ya digitalizar toda esta información para que nosotros igual reduzcamos tiempo y costos, ¿sí? Entonces, los recursos tecnológicos, primero, me permite optimizar todos los procesos, ¿sí? Segundo, reducir el tiempo que invierten los recursos humanos al comprar, al producir o al vender nuestros bienes o servicios. Y finalmente, todo esto va a tener un impacto en la productividad. Y básicamente, esta productividad va a permitir generar preferencia en el cliente, ¿sí? La tecnología va a convertir los insumos básicamente de una organización en pleno conocimiento a través de herramientas y acciones que se van a utilizar para transformar. Aquí podemos hablar de maquinaria, podemos hablar de diferentes softwares que nos van a permitir mejorar la información, etcétera, ¿sí?
ahora está muy de moda que nosotros manejemos la información empresarial dentro de la nube, que nosotros ya no tengamos libros, reportes, que no sé qué, no, sino que todo está en la nube, que todo está cargado, que si yo busco una información, yo que sé, de hace 10 años, yo ya la tengo cargada y el costo y el tiempo que me va a tomar a mí en buscar esa información desde hace 10 años va a ser segundos, minutos, a diferencia de cuando nosotros no automatizamos esos procesos que me puede costar media hora, una hora, ir al almacén, revisar archivos antiguos, etcétera, que no es lo recomendable, ¿sí? Ahora, la tecnología yo la voy a tener siempre y cuando yo tenga una supervivencia o una solvencia financiera estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo los recursos financieros necesarios, yo no voy a poder comprar, adquirir recursos tecnológicos. Es casi improbable, ¿sí? Ahora, el uso de los recursos tecnológicos también tiene que estar muy de la mano con los humanos, ¿sí? Capacitar como empresa cómo es que estos recursos humanos tienen que utilizar la tecnología, ¿sí? ¿Cómo les voy a dar una maquinaria de última capacidad si es que los recursos humanos al no saber usar me lo pueden arruinar? La inversión que yo he tenido al adquirir la tecnología me va a costar más por no haber capacitado a mis recursos humanos, ¿sí? Lo tecnológico nos permite la optimización de las acciones en cuanto a costos y tiempo, pero siempre y cuando lo usemos de manera adecuada. La tecnología es un arma de doble filo. Si la sabes usar bien, perfecto, te va a ir muy bien. Pero si no la sabes usar y tienes dudas en cómo utilizarla, es muy probable que lo arruines o que algo ande mal y todo eso te va a costar muchísimo más de la inversión que tú habías planificado. A largo plazo, el uso de la tecnología reduce totalmente los costos en relación a los factores económicos dentro de la gestión de mi empresa, ¿sí? Tenemos que considerar esto. Y finalmente nos vamos con los recursos materiales o logísticos, donde básicamente lo que aquí consideramos son todos los bienes tangibles o concretos, es decir, que los podemos tocar, ver, palpar, que van a permitirnos cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? En este caso, los los recursos materiales o logísticos pueden ser las instalaciones, las oficinas, la materia prima, los equipos, las herramientas, etc., ¿sí? Todo lo tangible y lo concreto. Ahora, ¿cómo nosotros administramos estos materiales logísticos? Básicamente conseguimos la materia prima para que nosotros podamos desarrollar o producir, como estaba acá, nuestro bien o nuestro servicio, ¿sí? Y gracias al tipo de material que nosotros vamos a emplear para crear este bien o servicio, va a determinar la calidad final que nosotros vamos a ofrecer a las personas. Ahora, podemos ofrecer una calidad buena a menor precio que la competencia, a igual precio que la competencia o a mayor precio que la competencia. Todo esto va a variar de acuerdo al material que yo voy a adquirir como materia prima y a los recursos financieros que yo tenga, ¿sí? Entonces básicamente todo esto va a variar de acuerdo a cada empresa. Ahora, los materiales logísticos siempre tienen que ser gestionados a través de una planeación, de un programa que se va a controlar, que va a almacenar y que va a distribuir todos estos materiales. Entonces nosotros en una fase de planeación vemos qué es lo que necesitamos para cumplir nuestro objetivo o qué materia prima nosotros necesitamos para poder crear nuestro bien. Luego utilizamos diferentes programas para poder adquirir, controlamos, almacenamos y asimismo lo distribuimos dentro de la empresa para poder tener en concreto ese bien o ese servicio. Entonces básicamente la transformación del material y de la logística de la empresa va a permitir que nosotros tengamos un producto final o servicio, si es que esa es la actividad de la empresa como tal, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi restaurante, tengo que tener personas que me atiendan caja, que sean seguridad, que me hagan limpieza, que sean meseros y los cocineros, ¿sí? Mínimo 5 tipos de personas diferentes para atender mi restaurante. Yo tengo que considerar el sueldo de estas 5 personas, tengo que considerar mi materia prima, vendemos pollos, ¿ya?
Entonces tengo que considerar el costo que me va a tener pollo dependiendo de la cantidad que vendo diario. Papas fritas igual va a depender de cuánto gasto diario, inclusive la cantidad de papas fritas que yo pongo por plato a cada uno vendido. Luego puedo poner condimentos, aceite, maquinaria, platos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Cubiertos, bolsas, todos los implementos que me van a generar un costo, ¿sí? Y este costo va a estar muy relacionado a todos los materiales que yo voy a utilizar para poder desarrollar el servicio de mi venta de pollos, ¿sí? La tecnología. Puedo adquirir ¿qué es eso? Una brostera, no sé cómo se llama esa máquina que me permite fritar los pollos de manera más rápida y sin que chupe tanto aceite. Entonces esto me genera automáticamente una reducción de costos por la tecnología. O yo voy a hacer a la antigua con aceite, con sartén, etcétera. Entonces todo esto va a variar, ¿sí? Y en base a eso lo que nosotros hacemos es adquirir todos los recursos materiales, los transformamos en nuestro bien, en nuestro producto, es decir, ya es lo concreto, por ejemplo, nuestro plato de pollo de una presa, lo concreto, y hacemos que este plato de pollo llegue al cliente, ¿sí? Lo vamos a llegar a distribuir. Ahora, la logística de cómo nosotros vamos a distribuir nuestro pollo va a ser la atención al cliente, el tiempo que ha invertido nuestro cliente en ir y comprar el pollo, en esperar para poder comer el pollo, la atención que has recibido, la higiene, etc. Y todos estos aspectos están dentro de los recursos. Si yo no gestiono correctamente todos los recursos, es muy probable que mi empresa no tenga un buen resultado al final del día. Es más o menos así como vamos desarrollando estos 4 elementos. No sé si es que tienes alguna duda. No, Liz, está todo claro. Si era medio largo esta pregunta. Ya chicos, ¿tienen alguna duda más? Última oportunidad. Creo que no, ¿no? Entonces, repito y por favor avisen a sus compañeros. El día viernes nos conectamos y esta vez nos conviene a todos ser puntuales, ¿no? Para que tengan el tiempo necesario para resolver su examen. Nos conectamos, les doy ciertas indicaciones, me avisan con la empresa que van a trabajar de acuerdo a los grupos que se han conformado y empieza su examen y directamente el próximo miércoles empezamos a avanzar sobre el proyecto y paralelamente los temas que nos faltan, ¿sí? Si es que no tienen ninguna duda más, hasta aquí lo dejamos y estudien. Eso. Entonces nos podemos desconectar si es que quieren y si es que no tienen ninguna duda más. Está bien, Liz. Chao, chao.